Bienvenidos nuevamente a la 9ª sesión de su curso La Constitución de 1824. Y en esta ocasión es muy especial para el Instituto y personalmente para mí, porque tenemos la presencia de mi maestro, y además un gran amigo de la doctora Patricia Galeana, el doctor José Antonio Caballero. El doctor es doctor en Derecho por la Universidad de Navarra, es profesor investigador de la División de Estudios Jurídicos del Centro de Investigaciones y Docencia Económica, CIDE, y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Me ha pedido el doctor José Antonio Caballero que no me alargue mucho en su semblanza, pero sí les quiero comentar su línea de investigación: justicia penal, administración de justicia, procuración de justicia, función jurisdiccional, entre otras. Y ha publicado una infinidad de libros, artículos y capítulos. Uno en especial al que me voy a hacer referencia por la petición del doctor es un libro que en lo particular es su tesis doctoral, El régimen jurídico de las Armadas de la Carrera de Indias del siglo XVI, siglo XVII, que fue dirigido por el doctor Ismael Sánchez Bella, ¿no? Es un gran libro y se lo recomiendo a todos ustedes. Entre otras cosas que ha hecho recientemente, ¿no? Artículos sobre Juárez, la legislación liberal, derecho y acceso a la información judicial, derecho romano y codificación, las sentencias de los jueces mexicanos en una época de transición, 1868, 1872, 2005, entre otras cosas. Y por eso y otras cosas más, en nombre de la doctora Patricia Galeana, directora general de este instituto, le damos la más cordial bienvenida, querido maestro. Pues muchas gracias a todos, gracias por estar aquí. Hace calor, así que… ¿qué voy a hacer? Bueno, primero una disculpa por el PowerPoint, pero hay muchas cosas que no van a ver. Traté de trepar toda la información, tengo entendido que se los van a distribuir después, así que pues ya se queda aquí y ya lo verán. Pero, ¿qué quiero hacer? Esta plática se llama Vigencia de la Constitución de 1824. Me voy a enfocar sobre todo en problemas de diseño institucional de la Constitución y las críticas que se generaron en la Constitución. Sobre críticas en particular voy a abordar los puntos que hace Mariano Otero en 1847, pero después voy a estar constantemente contrastando el régimen de la Constitución del 24 con los problemas contemporáneos, ¿no? Y sobre esta idea, pues yo al menos una perspectiva que defiendo, como cuando hago cosas de historia del derecho, es que pues es muy interesante en general la historia, pero sobre todo a mí me interesa plantear problemas históricos a la luz de los problemas que nos preocupan hoy en día, ¿no? Y tratar de resolverlos en ese sentido. Entonces voy a tratar de enfocarme mucho en el diseño institucional de la Constitución de 1824 a la luz de cosas que tendríamos en la cabeza hoy, con la Constitución en el estado en la que tenemos. Así que al día de hoy, y al día de hoy no estoy diciendo nada más en forma retórica, al día de hoy, como reformamos cada 15 minutos nuestra Constitución, pues sí, tendría que decir al día de hoy. Mañana yo no sé si podría sostenerse lo que les estoy diciendo otra vez. Bueno, eso fue una exageración, pero efectivamente modificamos mucho estas cosas. Vamos a empezar. Primer punto, la estructura de 1824. Miren, uno de los problemas, y aquí básicamente les estoy hablando desde el punto de vista de la interpretación constitucional dura. Esto tuvo algunos elementos justiciables, ciertamente había una Suprema Corte de Justicia y algunos problemas se presentaron, pero formalmente hay que leer la Constitución de 1824 junto con el Acta Constitutiva de la Federación. Es decir, los documentos de enero y el documento de octubre van a ser necesariamente leídos en conjunto. Y esto no es menor, hay que leerlos juntos, incluso dentro del texto, y más adelante les voy a mostrar algunos textos de la propia Constitución de 1824, vamos a ver que para el constituyente del 24 son vigentes ambos documentos. En principio no van a encontrar contradicciones entre los documentos, pero sí van a encontrar algunos aspectos regulatorios interesantes.
Entonces, haríamos mal si estamos tratando de estudiar, por lo menos desde el punto de vista normativo, exclusivamente la Constitución de 1824. Por diversas razones el acta termina siendo muy olvidada, pero en términos generales el acta era un documento tan válido como la propia Constitución, como el punto de partida, ¿no? Entonces tomemos en cuenta esa cuestión. Segundo, la manera en la que se define la Constitución. Hay un concepto duro de soberanía, pero una soberanía que va a radicar sobre el Congreso. No es una soberanía que vamos a considerar soberanía popular tradicional, como encontraremos en el 39 de nuestra Constitución vigente, sino una soberanía que va a ser depositada en el Congreso. Esto tiene mucho que ver con las discusiones constitucionales desde 1822, con la radicalización de las ideas de Iturbide durante el Imperio, cómo vamos a empezar a tener un Congreso muy duro. Se acordarán seguramente en alguna otra plática, se habrá comentado que este Congreso Constituyente, que termina siendo el que genera la Constitución de 24, había sido integrado primero de manera bicameral, y que el Congreso, en una decisión soberana, decide reunirse en forma unicameral. Esto yo lo subrayaría mucho en el texto del propio proemio de la Constitución de 1824, donde se marca con toda claridad que la soberanía radica precisamente en ese Congreso Constituyente General. A lo que añaden dos cuestiones que me parecen importantes: la idea de la construcción de derechos y, desde luego, la idea de la división del poder y la búsqueda de la libertad. Sobre eso voy a volver en unos minutos. ¿Qué es lo que voy a tratar? Voy a hablar primero de la concepción de la soberanía y de la representación dentro del Congreso. De ahí voy a saltar al discurso de los derechos. Una cuestión que se dice con mucha frecuencia es que la Constitución de 1824 no tenía un catálogo explícito de derechos, como serían, digamos, los primeros 29 artículos de nuestra Constitución. En realidad los primeros 28, el 29 es la suspensión, entonces no lo podríamos contar necesariamente como tal, tendría que ser una especie de garantía. Pero una de las críticas, digamos, y esto lo retoma Mariano Otero en 1847, es que esta Constitución no tenía una declaración de derechos. Y entonces algunas personas que tienen una lectura, digamos, mucho más, vamos a decir, intentando reivindicar el régimen o los regímenes mexicanos constitucionales centralistas, lo que van a tratar de marcar mucho es que la primera Constitución que tiene un catálogo explícito de derechos fueron las 7 leyes constitucionales del 35 al 38, ¿no? Ahí hay una discusión. Yo tendría una posición un poco menos dura sobre esto, y voy a tratar de persuadirlos en el sentido de que la Constitución de 24 efectivamente tenía algunos lineamientos en cuanto a derechos. En el esquema de la división del poder voy a tratar ciertamente los organismos que se encuentran, una división de poder primero horizontal. Cuando hablo de división del poder horizontal me estoy refiriendo a la clásica división del poder, la tripartita, que es el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Aquí vamos a ver además un consejo de gobierno, una institución interesante, y un vicepresidente. Por la manera en la que se estructura políticamente la Constitución de 1824, me parece que sí es razonable considerar al propio vicepresidente como un actor político dentro del esquema de la división del poder, y argumentaré algunas cuestiones por qué. Y dentro de la división del poder vertical, lo que vamos a ver es la división básicamente bipartita entre poderes federales y poderes estatales. Llama la atención, y lo comentaré un poquito más adelante, no hay una cláusula residual propiamente dicha, y si tuviéramos que interpretar sobre la existencia de una cláusula residual, probablemente tendríamos que plantearla mucho más en manos del Congreso. ¿A qué me refiero con cláusula residual? Este es un término muy técnico, digamos, de abogados. El artículo 124 de nuestra Constitución vigente, la de 1917, en muy poquitas palabras lo que nos dice es: lo que expresamente no está reservado a la Federación se entiende que corresponde a los estados. ¿Sí? Y esto se complementa con el régimen de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Lo que no está expresamente reservado a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal estará reservado al Congreso de la Unión. Entonces, fíjense cómo se reparte. Si tienes duda y es estado, va a los estados. Si tienes duda y es el DF, entonces va al Congreso General o al Congreso Federal.
¿Ok? Esa es la famosa cláusula residual. Este problema no está explícitamente resuelto en la Constitución de 24, aunque creo que hay algunos elementos para pensar que podría ir. Y finalmente hablaré del problema del control de la Constitución. El problema del control de la Constitución es básicamente una cuestión que vamos a retomar hoy en día con una de las funciones que la Suprema Corte de Justicia tiene hoy en día. Hoy en día, si ustedes se fijan, la Suprema Corte de Justicia, siempre que alguien de la Suprema Corte de Justicia tiene una oportunidad de hablar en público o cuando vamos a anuncios de la Suprema Corte de Justicia, siempre se dicen Tribunal Constitucional. ¿Sí? Detrás de este fraseo no es gratuito, lo que nos están tratando de decir o de lo que nos quieren convencer es que ellos son el máximo órgano de interpretación de nuestra Constitución. Y en ese sentido, entonces, la pregunta es, ¿quién era el máximo órgano de interpretación en su momento de la Constitución de 1824? ¿Cómo operaba eso y en qué ha cambiado? Hay un par de reflexiones que haré sobre el cruce de derechos. Bueno, si sigo con una introducción tan larga, me voy a quedar en la introducción y ya no voy a avanzar mucho más. Así que cambiemos. El proemio de la Constitución plantea 3 objetivos. La libertad, promover la prosperidad y la gloria. Aquí el fraseo es bastante clásico y en mi opinión refleja en muy buena medida el optimismo entre los diseñadores institucionales de la época. Cuando digo optimismo, y aquí igual y les voy a sonar un poco cínico, pero piensen ustedes, por ejemplo, en las declaraciones estadounidenses. El objeto de toda unidad política es la felicidad. Pareciera entonces que las uniones políticas son generar la felicidad. Una reflexión ligera sobre eso diría, bueno, pues la felicidad es en Disneylandia y que nadie se haga bolas, o si quieren en un parque de diversiones, en el parque de diversiones de Chapultepec, ese es el objetivo, ¿no? Pareciera que hay otras cosas, pero aquí un poco el diseño lo que nos está diciendo es esto: necesitamos promover prosperidad y gloria en esos términos. Quizá la palabra prosperidad nos ayude en muy buena medida, ¿no? No voy a hacer muchos más comentarios. Pero después fíjense, artículo 3 del acta, y este es el acta, insisto, esto hay que leerlo en conjunto. La soberanía reside radical y esencialmente en la nación y por lo mismo pertenece exclusivamente a este el derecho a adoptar y establecer por medio de sus representantes la forma de gobierno y además leyes fundamentales que le parezca más convenientes para su conservación, mayor prosperidad, modificándolas o variándolas según crea convenirle más. Aquí hay 2 cuestiones. Si bien es cierto, la construcción retórica de nuestra Constitución va a utilizar mucho el vocablo república popular, cuando en soberanía o cuando se utiliza la voz soberanía siempre se refleja una idea de nación. ¿Qué estoy tratando de decir con esto? Que normalmente cuando las constituciones enfatizan el elemento popular, lo que están hablando es que van a tener mucho menos énfasis en la aceptación de personas, le hace extranjeros dentro de la comunidad política. ¿Sí? Cuando se habla de nación, aparentemente se está discutiendo una perspectiva mucho más estrecha en la construcción de ciudadanía. Vamos a ver cómo lo resuelve el constituyente de 1824, pero estas son preguntas que nos van a estar haciendo ruido y en muy buena medida nos siguen haciendo ruido. Cuando hoy en día nos ponemos a debatir si los mexicanos deben tener voto en el extranjero o si los mexicanos deben poder aspirar a tener una doble nacionalidad, estamos retomando en muy buena medida este tipo de debates, este tipo de construcción de ciudadanía. Y en muy buena medida también la posición de los extranjeros y en qué condiciones. ¿Sí? Y lo que voy a tratar de hacer es mostrarles un poco cómo el régimen de 24 trataba de resolver estas cuestiones. De los derechos, fíjense, la ciudadanía se obtenía básicamente por 3 vías. Aquí lo que estamos leyendo en muy buena medida también es una reacción muy importante al constituyente de Cádiz. Sí. Seguramente alguien ya les platicó cómo se construía la ciudadanía en Cádiz. Yo diría que esa es la historia del primer fraude electoral en el país. ¿Sí? En Cádiz la ciudadanía se construye en muy buena medida
con un argumento de sangre, ¿sí? Ius sanguine, ¿sí? Y quien no podía mostrar que tenía sangre natural, sea americana o sangre natural, sea europea, no podía acceder a la ciudadanía. Ustedes dirán, bueno, pues eso nos define a los mexicanos desde hace mucho tiempo como mestizos. Pareciera que los mexicanos podíamos dar ese ancho. La bronca era que los mulatos estaban expresamente excluidos, y los mulatos, como ustedes saben, son las personas a las que se entendía que tenían sangre negra, ¿sí? Y para poder adquirir en muy buena medida la ciudadanía o aspirar a ella, pues había que mostrar uno de dónde venía y mostrar de alguna manera sus árboles genealógicos. Entenderán ustedes que mientras más marginada sea la población, pues menos capacidad tendrá de alguna manera de mostrar esto. Y en muy buena medida eso los excluía del padrón electoral, si quieren ustedes, y permitía una recomposición entre las fuerzas. De ahí también la manera en la que se estructura el Congreso de Cádiz en esa primera época, y posteriormente ya en los años 20, nuevamente la restauración de la Constitución de Cádiz en España, con los diputados americanos montando una minoría importante, ¿no? Ahí están esas anécdotas, pero bueno, sobre esto entonces para el Constituyente 24, sobre todo para gente como Ramos Arizpe, que están muy conscientes, él fue diputado en la Corte Española en su momento bajo el régimen de la Constitución de Cádiz, van a estar muy conscientes del problema de la ciudadanía y lo que implica, y precisamente van a ser fuertes impulsores de una construcción de una democracia popular, una democracia más con un tinte incluyente. Y la cláusula que nos da ese tinte incluyente la vamos a ver dentro de la Constitución de 24. Primero que nada, todas las personas nacidas en el país se reputarán como ciudadanas, ¿sí? No es concepto propiamente de ciudadanía, sino se les dará la nacionalidad de mexicanos. La ciudadanía se reserva a los estados, y sobre esto me voy a referir un poquito más adelante, ¿sí? Pero adicionalmente los extranjeros tendrán posibilidad de ser mexicanos o ser considerados también mexicanos, pero les incorpora dos cláusulas. Tiene usted que haber residido en el país cierto tiempo, y además tiene usted que tener negocios en el país por un valor determinado o una renta anual por otro valor determinado. ¿Qué están tratando de hacer aquí? Este es uno de los argumentos, por ejemplo, de quienes sostenían por aquellos años la democracia censataria, ¿sí? A través del censo. Y esto se va a aprobar en México posteriormente en el régimen centralista. ¿Qué quiere decir esto? Que yo, para que pueda acceder a la toma de decisiones dentro de mi comunidad, tengo que poder acreditar que tengo cierta ganancia, cierto dinero, ¿sí? Típicamente este argumento pues excluye a las poblaciones que no tengan ese tipo de ingresos. ¿Y cuál era el argumento de quienes sostenían esta idea? El argumento era muy simple, era: si una persona tiene inversión en un lugar, esa persona es la más interesada en que exista estabilidad en ese lugar. Si yo construyo mi casa y tengo mi tienda aquí, pues yo soy el más interesado en que exista cierta prosperidad en este lugar. Por lo tanto, vamos a tratar de favorecer a esas personas que son las que nos van a tratar de dar estabilidad, ¿sí? Este argumento se compró a medias en el Constituyente de 1824, porque el Constituyente de 1824 define: quienes sean mexicanos, esos no nos hacemos bolas, nacieron aquí, serán considerados mexicanos. Quienes son extranjeros, si ya están avecindados aquí y tienen inversiones aquí, vamos a presumir que tienen interés en cómo le va al país. Entonces, sean ustedes bienvenidos, ¿sí? Es un concepto más abierto en ese sentido. Pero incluye una tercera categoría. Incluye la categoría de los no nacidos en México, pero sí nacidos en América, en la América española. ¿Es usted guatemalteco? ¿Es usted hondureño? ¿Es usted colombiano? ¿Es usted argentino? ¿Sí? Lo único que tiene que hacer es comprobar que ha vivido aquí 3 años y será usted considerado mexicano, ¿sí? Ahí es donde yo noto mucho esta reacción al régimen de Cádiz, un régimen mucho más excluyente, y la Constitución de 1824, lo que verán, es un régimen mucho más incluyente,
¿sí? Y este régimen en muy buena medida se mantuvo razonablemente abierto, es en mi opinión todavía más abierto con el constituyente del 57. El constituyente del 57 lo que está tratando de fomentar precisamente es que la gente siga emigrando a México. Esto se va a detener un poco con el episodio de Texas, pero en términos generales México seguirá siendo un país razonablemente abierto a la llegada de extranjeros. Esto tendrá alguna modificación en época de la Revolución con la primera Constitución de 1917 o la primera versión de la Constitución de 1917, donde vamos a encontrar ya expresiones nacionalistas mucho más duras. Ejemplos muy sencillos: para ser presidente de la República se requiere ser mexicano por nacimiento. Para ser rector de la Universidad Nacional Autónoma de México se requiere ser mexicano por nacimiento. Este tipo de cláusulas son las cláusulas que reflejan el nacionalismo de la Constitución de 1917, una reacción, si quieren ustedes, a procesos de migración. ¿Sí? Bien. La Constitución de 24 es intolerante desde el punto de vista religioso, y cuando se habla de intolerancia desde el punto de vista religioso es: México será católico, apostólico y romano y no habrá tolerancia para ninguna otra religión. ¿Sí? Básicamente el texto constitucional es bastante claro al respecto. Después, el artículo 30 del acta nos da una entrada precisamente a la perspectiva de declaración de derechos. La nación no está obligada a proteger por leyes sabias y justas los derechos del hombre y el ciudadano. Aquí podríamos pensar, bueno, pudiera ser una referencia retórica, pero pareciera que es un mandato bastante claro, y voy a tratar de argumentar que este mandato en muy buena medida podía estar en manos del Congreso Federal. ¿Sí? Más adelante en las atribuciones del Congreso vamos a ver cómo esto se puede armar dentro de esta perspectiva, o al menos se plantea como una obligación para las legislaturas de los estados. ¿Sí? Curiosamente, bueno, esto lo voy a comentar más adelante, pero aquí vale la pena también comentar el optimismo. Hace un ratito les hablaba de este optimismo de las declaraciones, donde decían, pues nuestro objetivo es la felicidad. Pero el optimismo también llevó al diseño institucional a tener un problema de raíz. Las desconfianzas dentro del diseño institucional de este constitucionalismo estaban sembradas o depositadas fundamentalmente hacia el Poder Ejecutivo y en su caso hacia el Poder Judicial. ¿Por qué no hacia el legislador o hacia el Poder Legislativo? Porque se entendía que el Poder Legislativo era el depositario de la soberanía. Entonces, el pueblo no se muerde así solo, podríamos decirlo de esa manera. El pueblo no se va a autooprimir. Y este es un problema, digamos, si quieren ustedes, de optimismo en el diseño institucional, que hoy en día lo vemos con toda claridad cuando se concede un amparo estimando que una ley es inconstitucional. ¿Sí? Pero básicamente la idea de que un Congreso no puede tornarse en contra del pueblo por necesidad no es una cuestión que estuviera planteada dentro del diseño institucional originario de la Constitución del 24, ni en general, digamos, de los mecanismos de control de la Constitución de moda en aquellas épocas. Por eso, en su momento, cuando en 1847 a Mariano Otero se le ocurre colocar la figura del amparo y de un control político dentro de la Constitución, es que hace tanto ruido esta novedad. Y es que se convierte el amparo mexicano en una institución importante, digamos, desde el punto de vista de diseño constitucional a nivel mundial. ¿Sí? No voy a hablar mucho más de amparo, pero bueno, es simplemente para darles esa parte de la explicación. Ok, y después el 31 del acta nos garantiza: todo habitante de la federación tiene libertad de escribir, imprimir y publicar sus ideas políticas sin necesidad de licencia, revisión o aprobación anterior a la publicación, bajo las restricciones y responsabilidades de las leyes. La libertad de imprenta, la libertad de expresión, se consideran como las libertades más importantes en el momento en que se plantea esta Constitución. Aquí están recibiendo claramente una línea ciertamente francesa, ciertamente estadounidense,
en cuanto a esta libertad. Pero se entiende que si no hay esta libertad, no puede haber realmente una comunidad política. Entonces les parece fundamental garantizarla. Y esto abona un poco a esta cuestión de hasta dónde había o no había derechos explícitos dentro de la Constitución de 1824. Me parece que aquí sí nos están marcando derechos con bastante claridad y podemos empezar a jugar, si quieren ustedes, con las 9 primeras enmiendas de la Constitución de los Estados Unidos o la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano de 1789 y tratar de empezar a ver, bueno, de qué estamos hablando cuando hablamos de derechos y cuáles son las falencias del régimen constitucional en 1824. Insisto, no había una convicción dura sobre los derechos, todavía se entendía que había que tenerlos. Ciertamente dentro del diseño institucional el Constituyente 24 seguramente tuvo muy presentes las discusiones del Constituyente de Filadelfia. El Constituyente de Filadelfia, recuerden ustedes que la primera versión de la Constitución de los Estados Unidos no tiene una declaración explícita de derechos y hay que esperar hasta las enmiendas, ¿no? Parte de la argumentación de Madison, de Hamilton y de Jay precisamente es tratar de separar este tipo de cuestiones y tratar de convencer al menos al electorado de Nueva York, que estoy citando aquí el Federalista, sobre la importancia de aprobar el texto en los términos en los que ya lo había preaprobado la Convención de Filadelfia, ¿no? Entonces, digamos, desde el punto de vista técnico hay que tener muy claro que estamos en el momento en que se están formando estas constituciones, las ideas están fluyendo, vamos a ver influencia de Cádiz desde luego, y si me apuran también vamos a ver algún tipo de influencia de Apatzingán dentro del texto constitucional de 1824. Bien. ¿Cómo nos definimos? Nos definimos como una república representativa, popular y federal. Otra vez aquí empezamos a jugar entre la palabra popular, la palabra nación, ¿sí? Este intercambio de ideas, pero aquí sí me puedo imaginar perfectamente bien a Ramos Arizpe diciendo con mucha claridad: es muy importante garantizar que nos constituyamos como una república popular. Creo que Ramos Arizpe es el que puede entender mucho mejor esta idea y de alguna manera también colocar esto desde el ámbito federal, ¿no? Otra de las ideas que Ramos Arizpe defendía fuerte, ¿no? La división parece muy tradicional porque se plantea la división tripartita del poder. Aquí, si quieren ustedes, estamos bajando las cláusulas de separación o de división del poder de la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano. Esta idea de si no hay división del poder, pues no tenemos una república propiamente dicha, no hay condiciones efectivamente para garantizarle derechos a las personas o para fomentar prosperidad, si quieren ustedes, ¿sí? Este problema lo estamos bajando ahí, pero sin embargo, cuando llegamos ya al diseño institucional, vamos a ver que esta división tripartita es un poquito más compleja que lo que tradicionalmente se suele sostener. Estoy viendo cómo vamos de tiempo. Bueno, el poder legislativo. El poder legislativo va a ser bicameral. Aquí hay una muy buena discusión. Tradicionalmente se piensa dentro del diseño institucional que un poder legislativo bicameral va a ser mucho más débil que un poder legislativo unicameral. Y esta misma discusión ya la tenía muy clara el propio Constituyente 24, puesto que el 24 o la Constitución de 24 es precisamente producto de un rompimiento de un acuerdo de que el Congreso Constituyente iba a ser bicameral y tenía que reunirse en forma unicameral. Pero fíjense cómo esta idea va a mantenerse viva en el debate. La Constitución de 1857 en su primera versión es una Constitución unicameral. Y detrás de la argumentación unicameral está claramente un argumento de soberanía popular. El argumento es muy sencillo, ¿sí? Pero tiene cierto impacto. Básicamente, ¿qué quiere decir? Si el Congreso representa la soberanía popular, un Congreso bicameral lo que está haciendo es dividir la soberanía popular. Está dividiéndolo en dos cámaras. Un Congreso unicameral va a ser mucho más cercano a la representación efectiva de la soberanía popular porque en una sola cámara se debatirán y se resolverán los problemas de la nación.
¿Sí? Y ese es el argumento que se utiliza en la Constitución de 1857, y es el argumento que en su momento los liberales del 57 van a pelear con mucha fuerza, pero que en 1867, en cuanto empiezan a restaurar la República con cierta paz, lo primero que pide Juárez es modificar la Constitución. No pasa esa primera modificación, pero ya para 1872 ya tenemos un Senado, ¿sí? Y ya tenemos un presidente un poco más fuerte. La Constitución o el modelo de 1857 era un modelo que privilegiaba o fortalecía excesivamente al Congreso y debilitaba en forma muy importante al presidente, es decir, manifestaba ciertos desequilibrios en el poder. Me parece que bajo ese esquema es un poco más equilibrada la de 24, aunque con otros problemas de diseño institucional. La Cámara de Diputados, los diputados eran electos por 2 años, y en cuanto a normas electorales, fíjense, este es un detalle que nos hace notar mucho Mariano Otero. Los estados regulaban los procesos de elección, al igual que pasa en los Estados Unidos en este momento. Los estados tienen el leverage a la hora de organizar elecciones para diputados federales. Las elecciones las organizan los estados en los Estados Unidos. El régimen de 1824 planteaba exactamente lo mismo. Los estados en México serán los que definan cómo se organizan las elecciones. Entonces, a la hora de Jalisco estoy esperando 2 diputados. Ustedes se hacen bolas como los eligen. ¿Sí? Y entonces estos esquemas para definir ciudadanía, ahora sí, para definir ciudadanía, podrían tornarse un poquito más complejos. ¿Sí? Podrían tener algunos elementos más excluyentes, si quieren ustedes. Por ejemplo, la definición de la mayoría de edad. ¿Sí? Para Jalisco habría que tener 21 años, para Zacatecas tal vez con 18 bastaba. ¿Sí? Pero aquí las reglas podían empezar a sofisticarse un poquito más. Y esto podía dar lugar, ciertamente, a procesos o a reglas que fueran percibidas como injustas o reglas que fueran percibidas como ventajosas para algún grupo en particular. Esta es una de las cuestiones que va a notar Otero, y Otero en 1847 diría: no nos hacemos bolas, las elecciones federales son asunto federal y corresponderá eventualmente al legislador federal definir cuáles son los estándares para acceder a la ciudadanía. ¿Sí? La ciudadanía entonces se convierte ya en un derecho, si quieren ustedes, nacional. ¿Sí? Entonces será el requisito para ser ciudadano, como lo tendríamos hoy, bueno, mexicano por nacimiento, por naturalización, mayor de 18 años, etcétera, 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 junto con el paquete de obligaciones. Pero insisto, aquí hay una diferencia. Entonces, la base electoral de la población es 80,000 personas. Para acceder a un diputado, como 40,000 bastaba, pero 80,000 era lo que les garantizaba un diputado. Entonces, bueno, pues los estados tenían que depurarse con los censos y tratar de determinar, bueno, pues cuántos diputados podían aspirar a ser. En cambio, para el Senado la cuestión era distinta. Bueno, la calificación era por Cámara, se calificaban las elecciones por Cámara, hasta ya 1988 todavía se califica por Cámara en México la elección. Se acordarán del incendio en San Lázaro. Bueno, pues ahí estaban las boletas, precisamente, en 1988. Y yo pensaría, pero aquí sí ya me dio un calambre cerebral, que en 1994 ya hubo una calificación semijurisdiccional o jurisdiccional. La verdad es que no lo recuerdo, pero estaría casi seguro que ya teníamos un mecanismo de calificación jurisdiccional, ¿no? El contencioso electoral, si mal no recuerdo, se llamaba. Pero bueno, entonces fíjense cómo esta institución de la calificación, pues de 1824 a 1988, dirán si fue longeva o no. El Senado había 2 senadores por entidad federativa, y aquí otra vez se toma la institución rompiendo el esquema de la representación directa. Los senadores no representan al pueblo, representan a sus estados. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo se construyen 2 niveles de representación. Esta imagen del Senado en muy buena medida se trató de mantener hasta el siglo XX, y en mi opinión se rompe, se desbarata por completo cuando se introduce el esquema de representación proporcional en el Senado de la República. ¿Sí? Pero la idea de la representación del Senado era: los senadores se ocupan de cuestiones, si quieren ustedes, de Estado,
¿sí? Hay incluso un límite de edad. Para ser senador había que tener por lo menos 30 años, para ser diputado había que tener por lo menos 25 años, pero se entiende que el cuerpo del Senado va a jugar un papel mucho más moderador frente a lo que podríamos representar como una Cámara de Diputados mucho más impetuosa, ¿no? Hoy en día, esto lo podríamos leer de esta manera. La Cámara de Diputados la renovamos cada 3 años, el Senado cada 6 años. Si ustedes van a negociar algo en el Congreso, normalmente es mucho más fácil esperar procesos de colaboración entre senadores que entre diputados, ¿sí? ¿Por qué? Porque los senadores están bajo la idea de que van a estar conviviendo 6 años. Me puedes caer bien, me puedes caer mal, pero vamos a estar aquí juntos 6 años, ¿sí? Y vamos a aprender de las mismas, ¿sí? Los diputados, al estar cambiando cada 3 años, a veces tienen menos incentivos para colaborar, ¿sí? Porque probablemente al segundo año ya andan buscando a qué trapecio van a brincar, ¿sí? Entonces, este es un punto. No estoy diciendo que necesariamente sea malo ese diseño institucional, simplemente estoy tratando de marcarles un poquito las implicaciones que tienen. Por eso, actualmente, a pesar de que el Senado no esté diseñado necesariamente con los incentivos institucionales para tener la estabilidad que buscaba el constituyente en 1824, podemos decir que el diseño institucional, la estabilidad de los senadores por 6 años, permite efectivamente que el Senado tenga otra manera de procesar las iniciativas que se le van a presentar cotidianamente. Bueno, libertad de expresión a los legisladores, se les garantiza la libertad de expresión, pero ahí se les construye inmunidad. Fíjense nada más, hasta todavía hace muy poco tiempo estábamos discutiendo muy fuerte cuáles son los límites o cuál es el marco de la inmunidad. Esto muchas personas lo refieren como el fuero de los legisladores, ¿sí? Esencialmente, a mí me gusta utilizar más la palabra inmunidad, que es lo que les permite no ser juzgados o no poder ser llevados a juicios por sus opiniones, ¿sí? Este régimen de inmunidad entre la prepotencia y entre la costumbre lo empezamos a ampliar a un ámbito muy amplio de delitos, prácticamente a toda la materia penal, y otra vez empezó la discusión sobre la necesidad de limitar estas cuestiones y tratar de estabilizar nuestro régimen. Aquí hay preguntas importantes, pero me parece que el 24 o el constituyente 24 retrata el corazón de la institución. Lo que queremos es que los diputados puedan decir lo que quieran, tengan absoluta facilidad para poder participar abiertamente en el debate público y bueno, posteriormente si hay necesidad de alguna cuestión, bueno, pues vendrá un esquema de responsabilidad. Noten esto, hasta hace muy pocos años, y me parece que todavía en algunos estados de la República, los excesos de la libertad de expresión, llámese los atentados contra el honor, como lo llaman algunos códigos penales, son castigados mediante el derecho penal, ¿sí? Esta es una pésima práctica desde el punto de vista de derechos humanos. En realidad, la idea de la libertad de expresión o la mejor garantía de la libertad de expresión es que cuando existen excesos en la libertad de expresión, estos deben, en su caso, reivindicarse por una vía civil, ¿sí? Si yo te ofendo, pues yo tengo que pagar con mi cartera el costo de la ofensa que te haya proferido, ¿sí? Pero lo que no podemos aceptar, al menos en un régimen duro de libertad de expresión, es que si yo te ofendo, yo me tengo que ir a la cárcel, ¿sí? De alguna manera, lo que se estaba reflejando en el régimen de 1824 era precisamente no encarcelemos a los diputados, ¿no? Los diputados pueden tener absoluta libertad. Y traigo esta colación, porque podríamos tener ejemplos duros cuando tenemos esquemas de sobreprotección de libertades de expresión, por ejemplo, si quieren ustedes, en Cámara de Diputados. Déjenme ponerles un ejemplo límite, pero los ejemplos límites nos ayudan a entender este tipo de problemas. Supongamos que yo soy diputado, subo a la tribuna y hay una persona que no me cae bien. ¿Puedo aprovechar que estoy en la tribuna y llamarlo pederastra? Puedo hacerlo, tengo absoluta inmunidad para hacerlo. Estaría muy claro que estoy cometiendo un exceso en mi libertad de expresión, pero al mismo tiempo con ese exceso de mi libertad de expresión le estoy echando a perder la vida a alguien,
Porque una sola acusación de esas puede poner en serios problemas a una persona, ¿sí? Entonces, bueno, por eso vengo con esta reflexión. No estoy hablando de censurar, pero estoy hablando de tener muy claros cuáles son los mecanismos efectivos para tratar de generar responsabilidad en el ejercicio de la libertad de expresión. Las buenas prácticas dirían, la censura previa no es una buena idea, es mejor que las personas ejerzan su libertad de expresión y si meten la pata, pues ya tendrán que pagar por eso, ¿sí? Pero bueno, con esto aprovecho para darles, digamos, un pequeño marco en libertad de expresión, que es uno de los temas más importantes en el espíritu del Constituyente de 1824. Y si quieren ustedes, ¿por qué más importantes? Bueno, déjenme marcar otro. Perdón por improvisar aquí, pero como me puse a hablar de libertad de expresión y como libertad de expresión es clave para 1824, vale la pena que hagamos una reflexión otra vez contemporánea. Si ustedes leen el artículo 41 de la Constitución vigente, lo que van a encontrar es una regulación muy fuerte, por ejemplo, a la propaganda política y a la transferencia de fondos en propaganda política. Una de las razones del Constituyente de 24 para tratar de marcar la fuerza en el tema de libertad de expresión es precisamente que la libertad de expresión es la que va a generar el debate público, ¿sí? Y el debate público es la que va a generar ideas políticas en la población, ¿sí? Claramente en este momento, o en 1824, no enfrentábamos, por ejemplo, monopolios en medios televisivos, no encontrábamos concentraciones en medios de comunicación, ¿sí? Eran problemas distintos, ¿sí? La pregunta dura es si los mecanismos que estamos utilizando en el artículo 41 son mecanismos que efectivamente contribuyen o no contribuyen a fomentar el debate político, ¿sí? No es un problema menor, ¿sí? Y no es un problema exclusivamente mexicano, ¿sí? Este año la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos, por ejemplo, aprobó o consideró inconstitucional una reglamentación del Congreso Federal de los Estados Unidos donde se trata de limitar las aportaciones que personas morales pueden hacer a campañas de políticos en los Estados Unidos, ¿sí? Y el argumento del Congreso Federal era tratar de limitar que pues las oligarquías pudieran tener un control fuerte sobre los procesos electorales, ¿sí? La Constitución de la Suprema Corte de los Estados Unidos consideró que esto no era relevante o que esto afectaba la libertad de expresión, incluso las personas morales, y decidió declarar esto en forma inconstitucional. Lo que les quiero traer a colación es que son temas que siguen vigentes, ¿sí? Son temas que tienen muchas aristas y son temas que seguimos discutiendo, ¿sí? Vamos para 200 años de discusión con estas cosas, ¿sí? Y tienen bastante relevancia, diría yo. Bien, artículo 64. Vamos a detenernos otra vez unos minutos en este. Artículo 64. En la interpretación, modificación o revocación de las leyes y decretos se guardarán los mismos requisitos que se prescriben para su formación. Esto todavía está vigente, si mal no recuerdo es el artículo 72 de nuestra Constitución vigente. ¿Cuál es la bronca? Parte de la ideología que echa a andar al constitucionalismo, sobre todo con el esquema de la división de poderes, esto todo el mundo lo habrá escuchado, es seguir las ideas de Montesquieu, ¿sí? Montesquieu era juez, y por ahí dice el dicho que para que la cuña apriete tiene que ser del mismo palo, ¿sí? El Tratado de Montesquieu lo que está tratando de marcar es que debemos tener profunda desconfianza en los jueces y hay que someter a los jueces, hay que atarlos al imperio de la ley. No es una buena idea que los jueces vayan por la libre y la mejor manera de atarlos es atarlos o sujetarlos al imperio de la ley. Ese, en mi opinión, es uno de los argumentos más importantes que realiza Montesquieu en el espíritu de las leyes. ¿Qué quiere decir esto y qué impacto tiene? Vamos a poner primero el razonamiento básico. Aquí voy intercambiando entre Rousseau y Montesquieu.
Pero son básicamente las ideas que estaban jugando en la mente del constituyente de 1824. Donde lo podemos ver con absoluta claridad, así nítido, es en el constituyente de Apatzingán. En la Constitución de Apatzingán nos va a decir con toda claridad esta doctrina, lo pueden repasar, el capítulo de la ley de la Constitución de Apatzingán lo van a ver con toda claridad, pero aquí se los voy a parafrasear de alguna manera. Y entonces voy a tratar de conectar esto con la idea de la división del poder. Montesquieu y Rousseau nos dirían, a ver, en la base de todo esto está la soberanía popular. Entonces, todas las personas, de alguna manera, van a formar una sociedad política. Y esta sociedad política va a ser la titular de esta soberanía, ¿no? Rousseau, por ejemplo, rechazaba un poco la teoría de la representación. Entonces, sazonada con la teoría de la representación, esta soberanía popular va a elegir diputados y estos diputados van a ser la voz del pueblo, ¿sí? Y la voz del pueblo se va a materializar a través de la ley. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, la ley es el producto de la soberanía popular. ¿Se entiende esto? Es básicamente la idea, ¿no? Entonces, lo que dice el Congreso es lo que dice el pueblo y eso es la ley. Fíjense nada más cómo vamos de un paso, del pueblo al Congreso a la ley. Si yo tengo una ley así de fuerte, ¿qué debe hacer el juez frente a esa ley? Montesquieu diría, no tiene otra más que aplicarla, que no se haga bolas. ¿Sí? Oiga, pero la ley no es clara. Pregúntele al Congreso, que se la interprete el Congreso. Fíjense lo que dice el 64, en la interpretación, modificación o revocación de las leyes. La interpretación de la ley es del Congreso. ¿Sí? Otra vez, este es un antecedente duro de una desconfianza importante hacia los jueces, porque antes de la Revolución Francesa el derecho no era tan estable como lo vemos ahora. Hoy en día queremos saber cuál es el régimen del matrimonio, bueno, pues nos compramos un código civil y ahí aparece en muy buena medida. Ese es el ideal, digamos, de la Ilustración, el ideal codificado que cae dentro de esta corriente constitucional, ¿sí? Ya, si lo queremos ver un poquito más sofisticado, bueno, pues habría que ver algo de jurisprudencia, pero ese es precisamente lo que no se imaginaba el optimismo o el diseño optimista del legislador, si quieren ustedes, post-ilustrado. ¿Sí? Este cambio nos va a generar retos muy importantes y es tan fuerte el ímpetu en pensar que el legislador es el centro de la acción política en el país, que todavía hoy en día, digamos, mantenemos estas cláusulas. ¿Qué pasó con estas cláusulas? Las cláusulas se volvieron inviables por naturaleza. ¿Sí? Podemos tener un contrato de arrendamiento que a todos nos parece claro. Ponemos a 2 abogados ahí, les apuesto que en 10 minutos tenemos 20 desacuerdos. ¿Sí? En muy buena medida el proceso de interpretación judicial es ese. Y entonces las primeras líneas pasaron 20 años después de tener un código civil y pues todos nos empezaron a dar cuenta que la aplicación de la ley mecánica pues no nos iba a llevar a ninguna parte, no resolvía problemas, siempre había problemas de interpretación. Entonces la primera corriente es, bueno, si no le podemos preguntar al Congreso cada vez que necesitamos algo, porque imagínense lo que implica. El juez de lo civil de repente va a llegar al Congreso y preguntar, oigan, ¿cómo aplico esto del Código Civil? ¿Qué hago con esto? ¿Sí? Igual y el primer juez que llegó tuvo una respuesta, pero después la cosa se volvió mucho más impráctica. Entonces los abogados trataron de legitimar sus procesos de interpretación, aludiendo a lo que llamaron la teoría de la exégesis. ¿Qué quiere decir esto? En muy poquitas palabras, porque me estoy desviando del tema, pero me pareció importante manifestarles esto, porque después a la hora de hablar de control constitucional voy a retomar algunas ideas de esto. Pero la teoría de la exégesis diría, si la ley no es clara, trata de identificar cuál es la voluntad del legislador. ¿Sí? Entonces, bueno, pues ¿cuál es la voluntad del legislador? Pues ¿qué discutieron los legisladores cuando aprobaron esa ley? ¿Cuál es la exposición de motivos? Etcétera, 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 ¿no? Y de ahí se trata de manejar cierto apego a lo que pensaba el legislador. Esa sería la línea,
Otra vez, en muy buena medida, esto todavía lo podemos encontrar con mucha frecuencia cuando se tienen dudas sobre los alcances de una ley. Se trata de revisar pues, qué discutieron los diputados cuando la aprobaron o qué decía la iniciativa cuando la enviaron, qué problemas estaba tratando de resolver y así construir esta interpretación. Pero dejo la nota simplemente, desde el constituyente de 24, venía en Cádiz también esta cláusula, hasta el constituyente actual. Ahí insisto, es el 72 de memoria, no me lo sé, pero bueno, todavía está clara la facultad del Congreso para interpretar la ley. Eso hoy en día yo diría es letra muerta, esto ya corresponde típicamente a los jueces en su función de control de la Constitución. Bueno, ¿qué más les digo? El periodo de sesiones, el último punto. El Poder Legislativo introduce una línea que es los periodos de sesiones. Esto no es menor. Fíjense, el Congreso de 1824 sesionaba del 1 de enero al 15 de abril. Seguramente habrán notado, algún periódico lo hace, algunas escuelas lo hacen, el CIDE tenía su observatorio legislativo. Y una de las cosas que se hacen en estos observatorios legislativos es, pues, ¿cuánto trabajan estos diputados? Seguramente no hacen nada. Y entonces la manera en la que se les trata de medir es, pues, ¿cuántas leyes aprobaron? Pues si su chamba es aprobar leyes, pues ¿cuántas leyes aprobaron? Y entonces se les va midiendo, ¿no? ¿Cuántas iniciativas presentó? ¿Cuántas leyes presentó? Pero vamos a suponer que el Congreso no tuviera recesos, que estuviera siempre sesionando. Si yo estoy calificando a los diputados por cuántas leyes aprueban y por cuántas leyes proponen, voy a tener una cantidad de ideas, ¿sí? Permítanme banalizarlo, pero hay diputados que se juntan con su compadre tiene una gran idea y esa gran idea se vuelve iniciativa, ¿sí? Tenemos 500, así que seguramente a alguno le va a caber el saco, ¿sí? Hablo de 500 diputados, ¿sí? Y en senadores, ya no me acuerdo cuántos tenemos, 120, 128, una cosa así, ¿no? Seguramente también a alguno le caerá, porque además en sus informes ellos dicen, y presenté 40 iniciativas, perfecto, pero el problema es que esas iniciativas hay que darles trámite. Alguien las va a tener que leer y alguien las va a tener que procesar. Esos abusados, no, lo que produce un Congreso no necesariamente es bueno, ¿sí? El diseño institucional de periodos de sesiones lo que está tratando de hacer es precisamente limitar y hacer más eficiente la producción de los legislativos. Las asambleas permanentes no son una buena idea para el diseño institucional de una Constitución, ¿sí? Esta tentación de que pudieran estar constantemente en sesiones no le parece una buena idea al diseñador constitucional, al menos en esta época del 24 y también en nuestra época contemporánea, ¿sí? En nuestra época tenemos 2 periodos de sesiones, los 2 periodos de sesiones son limitados, no son periodos extendidos, porque la idea es que los diputados no estén necesariamente ahí, sino que estén haciendo muchas otras cosas. Parte de esto entonces es también la imagen de reconfigurar en muy buena medida que esperamos de nuestros diputados. Ciertamente hay quien puede considerar que una asamblea permanente puede ser una buena idea, ¿sí? No voy a emitir una opinión sobre esto, simplemente les diré que el diseño institucional de las constituciones, digamos, desde el 24 hasta la fecha, al menos en México y en la mayor parte de los estados, digamos, democráticos constitucionales, tiende a establecer o a optar por periodos limitados de sesiones de los congresos, ¿no? Entonces, bueno, el periodo del 24 no solo era limitado, era limitadísimo, ¿no? Tenemos del 1 de enero al 15 de abril y si no lo lograste tendrás 30 días de prórroga, tendrán la posibilidad de periodos extraordinarios, pero en general es establecer desincentivos para que la asamblea se mantenga en funciones. Facultades del Poder Legislativo. ¿Cómo ando de tiempo? Porque ya me pongo a tirar rollos y no termino nunca. Bueno, voy a revisar algunas de facultades del Poder Legislativo. Estas son las generales, fíjense. Estas, de alguna manera, lo que nos están tratando de establecer, este es el proyecto de nación del constituyente de 1824.
Cuando el constituyente de 1824 se juntó y dijo, bueno, ¿y qué vamos a hacer y a qué le tiramos? Diría Chava Flores, ¿a qué le tiras cuando sueñas mexicano? ¿No? Este es el sueño al que le tiraba, de alguna manera, el constituyente de 24. Sostener la independencia nacional y proveer a la conservación y seguridad de la nación en sus relaciones exteriores. Conservar la unión federal de los estados y la paz, el orden público en el interior de la federación, mantener la independencia de los estados entre sí en lo respectivo a su gobierno interior, según acta constitutiva y esta constitución. Fíjense, según la acta constitutiva y esta constitución. ¿Sí? Aquí no sé si fue error mío o el SIC se lo aplicamos al constituyente porque dice la acta, pero bueno. El punto de marcarles esto es, fíjense cómo el constituyente 24 interpreta el acta junto con la Constitución. ¿Sí? Son documentos hermanos, si quieren ustedes, que tienen la misma vigencia y la misma capacidad. Francamente, esto no lo he visto duro en decisiones de la Corte de aquella época. Este es un trabajo que todavía habría que hacer. Sería interesante ver cómo se baja la Constitución de 24 desde el punto de vista de los tribunales. ¿Sí? Probablemente en los primeros 4 o 8 años de vigencia de la Constitución podemos tener algunos ejemplos interesantes. Está el juicio político a Nicolás Bravo. A Nicolás Bravo lo enjuician por ahí en 1828, más o menos. Y Nicolás Bravo interviene en la Corte. Seguramente en este proceso vamos a encontrar algunos criterios de interpretación que nos pueden empezar a decir cómo se leía la Constitución en aquellas épocas. Por lo demás, dentro de la ideología del constituyente o dentro del orden jurídico de aquella época, la Constitución está diseñada más como un documento político que como un documento jurídico. Y sobre eso otra vez voy a regresar cuando hable de control de la Constitución. Sostener la igualdad proporcional de obligaciones y derechos que los estados tienen ante la ley. Fíjense cómo son cláusulas muy federalistas. ¿Sí? Bueno, esta no solo es una lámina, sino también es un examen de la vista para todos ustedes. Aproveché para... Como sabía que les iban a distribuir el PowerPoint, opté por ponerla ahí. Se va a quedar, porque si no, el típico mañana se los mando y mañana no llega nunca. Entonces aquí ya se quedó y simplemente son las facultades exclusivas del Congreso. Hoy en día, el equivalente al artículo 50 de la Constitución de 1824 es el artículo 73 de nuestra Constitución vigente. Cuando ustedes quieren hablar de federalismo, necesitan ver cómo calibrarlo. Sí. Puedo tener un federalismo muy fuerte. ¿Qué quiere decir federalismo muy fuerte? Muchas facultades para los estados, pocas para la federación. Puedo tener un federalismo débil, pocas facultades para los estados, muchas para la federación. ¿Sí? Esto es un juego con el que seguimos jugando hoy en día. ¿Sí? El artículo 73 de la Constitución tiene 29 fracciones. Fíjense, de pura cuenta de fracciones, diríamos, la Constitución de 1917 era más federalista que la Constitución de 1824. ¿Por qué? Porque la Constitución de 24 tiene 31 fracciones. ¿Sí? Si quieren un criterio cuantitativo así, paz. ¿Sí? Este lo podemos matizar, pero como punto de partida, así que si estuvieran haciendo una tesis en este momento sobre el federalismo en las dos constituciones, mi hipótesis de partida es: la Constitución de 24 es menos federalista que la Constitución de 1917. Pero si ahora leo la Constitución de 1917, ¿qué me voy a encontrar? Que la fracción 29 tiene, yo creo que ya vamos en el inciso R o en el inciso O. ¿Sí? Esto quiere decir que se han ampliado las fracciones del artículo 73. Y cada vez que se amplía una fracción del artículo 73, lo que debemos leer es que se están centralizando poderes. ¿Sí? Otra vez, no voy a decir si es bueno o es malo. ¿Sí? Desde un punto de vista descriptivo, lo que estamos teniendo en la actualidad es una reconfiguración de los poderes centrales a costa de los poderes de las entidades federativas. ¿Sí?
Alguien diría, el centro les está robando poderes a las entidades federativas. Pues no necesariamente, porque cada vez que hay reforma constitucional lo votan también las entidades federativas. Entonces parece que tenemos un consenso en que debemos centralizar mucho más los poderes, ¿sí? ¿Hasta dónde y en qué circunstancias? No lo sé. Si estuviéramos platicando en este momento a principios de los años 80, les diría que por el contrario, la tendencia era irse más hacia los estados, ¿sí? En 1983, siendo presidente Miguel de la Madrid, hubo una iniciativa muy fuerte hacia los municipios y tratar de construir el federalismo desde los municipios. Por eso el esquema de 1917 se le entiende como tripartito, ¿sí? Bueno, no voy a decir mucho más de esto, cambio. El Poder Ejecutivo. Poder Ejecutivo, fíjense, esto decidí ponerlo expresamente. Hay un artículo que dice: se deposita el Supremo Poder Ejecutivo de la Federación en un solo individuo que se denomina presidente de los Estados Unidos mexicanos. Va a durar 4 años en su cargo y no hay reelección inmediata, ¿sí? Para que vean que el brete de la no reelección ya estaba desde 1824, no es necesariamente un tema de la revolución de 1917, bueno, de 1910, ¿no? Pero este tipo de discusiones, bueno, ya mejor me salto ese rollo porque ya voy tarde y no ha avanzado mucho. Ahora, aparece un vicepresidente. El vicepresidente parece que tiene la labor exclusiva de suplir al presidente en caso de ausencias. Pero el vicepresidente también va a ser el jefe de una cosa que se va a llamar Consejo de Gobierno. Ahorita les voy a platicar qué era el Consejo de Gobierno. Pero ese no era el problema era el método de elección del presidente y el vicepresidente. Fíjense nada más cómo era bien divertido. Cada legislatura de cada estado se reunía. Ellos tenían como propósito elegir 2 nombres. Así que, ¿cuáles son tus gallos, Jalisco? ¿Cuáles son tus gallos, Zacatecas? ¿Cuáles son tus gallos, Oaxaca? 2 nombres. La única regla que tenían para la elección de nombres es que uno podía ser natural del estado que lo proponía. El otro necesariamente debía ser de otro estado. Entonces, con esto se evitaba que Jalisco solo propusiera gente de Jalisco, que Oaxaca solo propusiera gente de Oaxaca, ¿sí? Una vez que todas las entidades federativas proponían sus nombres, llegaban los nombres a la Cámara de Diputados, y así que a sacar papelitos. ¿Y cuántos votaron por Gómez Farías? No, pues por Gómez Farías. ¿Cuántos por Santana? Pues no, pues tantos por Santana. El que quedara en primer lugar era el presidente, pero el que quedara en segundo lugar era el vicepresidente. Entonces, fíjense el arreglo. El vicepresidente era el enemigo político natural del presidente, ¿sí? Se leía como, si quieren ustedes, un control institucional. Acuérdense que parte del diseño también está muy obsesionado con evitar el abuso del poder, ¿sí? Entonces, parte de este diseño está jugando, si quieren ustedes, medio maquiavélicamente con este esquema, ¿sí? Si ustedes leen, por ejemplo, Emilio Rabasa, La Constitución y la Dictadura, es muy elocuente cómo empieza el libro. Los 3 primeros párrafos, hay un párrafo, creo que es el primer párrafo, que dice más o menos así: entre 1824 y 1857 México tuvo 40 golpes de Estado, 30 sonadas, 25 motines, 33 presidentes, A la Constitución de 1824 se le echa la culpa, precisamente por este diseño institucional, de este caos político que vive México en esos años, ¿sí? Yo creo que hay que tomarlo con un grano de sal. Probablemente había problemas estructurales mucho más complejos. No quiero entrar en eso, pero simplemente quiero marcarlo. El que le compra toda la idea es Mariano Otero, y en 1847, en el acta que reforma la Constitución de 1824, desaparecen a la vicepresidencia. E incorporan el amparo, por cierto, ¿no? Ahí nace el amparo, y el amparo, curiosamente, nace en el régimen de la Constitución de 1824. ¿Sí? Se introduce la idea. Bueno, no vamos a decir mucho más. Es un presidente razonablemente equilibrado, fuera del problema con el vicepresidente, porque tiene veto y tiene capacidad de iniciativa, y tiene un veto de a de veras. Fíjense, el veto del presidente es muy parecido al actual. El Congreso aprueba una ley, el presidente la veta. Si regresa al Congreso, el Congreso necesita una mayoría calificada, 2/3 partes del Congreso, para que apruebe la ley, para que vuelva a volar esa ley,
¿no? En la Constitución de 1857 el presidente también tenía veto, pero no era por mayoría calificada. Entonces el presidente vetaba, el Congreso volvía a votar y el presidente se aguantaba. ¿Sí? Parte del esquema es qué tipo de pesos y contrapesos queremos tener entre el presidente y el Congreso. El diseño institucional pareciera indicarnos que es correcto que el presidente tenga ciertos contrapesos frente al Congreso. ¿Sí? Y ese es el corazón del veto. El veto les puede medir, es como un termómetro para medir qué puede hacer el presidente frente al Congreso, ¿no? Otro termómetro, un termómetro contemporáneo, el decreto de egresos de la Federación, el presupuesto de egresos de la Federación. ¿Sí? El decreto por el que se va a aprobar el presupuesto de egresos de la Federación, ¿quién lo hace? Lo hace el presidente, lo presenta el presidente, lo aprueba la Cámara de Diputados, pero lo tiene que presentar el presidente. Entonces, ¿quién avienta, quién pone la discusión? El presidente. La Cámara de Diputados lo aprueba. Todavía la Corte no ha resuelto que hasta dónde puede el Congreso enmendarle la plana en el presupuesto de egresos al presidente. Esa fue la famosa controversia constitucional que presentó el presidente Fox contra el Congreso de la Unión en 2004. ¿Sí? Veto del presupuesto y límites en el presupuesto. La Corte lo único que dijo es puede vetar, pero no dijo nada más. Eso sigue en pie, pero hasta el momento, desde 2004 a la fecha, ya vamos para 10 años, siempre se han puesto de acuerdo con posterioridad. Ahí la lección, y no resisto a decirlo, es que los políticos también entendieron que más vale un mal arreglo que un buen pleito. ¿Sí? Eso de irse a pelear a la Corte no parece tan atractivo, ya que uno está a la mitad del pleito. Bueno, otro examen de la vista son las facultades del presidente. Restricciones del presidente, me las voy a saltar, como ya les dejo el PowerPoint. Este es el Consejo de Gobierno, es que no quiero colgarme tanto. Es un derecho fundamental que las conferencias no duren más de 1 hora, ¿no? Entonces, bueno, Consejo de Gobierno. El Consejo de Gobierno es una cosa. Y aquí sí estoy diciéndolo pues a propósito, pues es un diseño institucional que va a funcionar en los recesos del Congreso, va a funcionar con la mitad de los senadores y va a ser presidido por el vicepresidente. Y va a tener ciertas atribuciones políticas, ¿sí? En realidad es pues la piedra en el zapato para el preciso, ¿sí? Así habría que leerlo, ¿no? Hay cierto track record del Congreso, del Consejo de Gobierno, qué estaban haciendo y cómo operaron. ¿Sí? Pero bueno, era una institución que andaba por ahí y que tenía ciertas atribuciones. ¿Sí? No voy a decir mucho más, simplemente ténganlo en cuenta como un órgano que no es legislativo, tampoco es ejecutivo, parece como un órgano de control. De hecho, podríamos ver algunos elementos de control de regularidad constitucional dentro del Consejo de Gobierno. Paso a la siguiente, el Poder Judicial. El Poder Judicial es el que más se parece al actual, fíjense, una corte con 11 ministros, tribunales colegiados de circuito y juzgados de distrito. Estamos igual. En la actualidad hay unitarios de circuito, ¿no? Y algunas otras cosas. Pero bueno, la elección de los ministros es muy parecida a la del presidente, pero me voy a saltar esto para llegar a reglas aplicables a la justicia en todo el país. Otra vez, perdón por la transcripción, pero me interesa subrayarles mucho estas. Estas son las enmiendas de la Constitución de los Estados Unidos puestas en el Constituyente de 1824. Entonces, otra vez, cuando escuchen por ahí el argumento que la Constitución de 1824 no tenía una declaración de derechos y una cláusula de derechos, hay que matizarlo un poquito, ¿sí? Hay que matizarlo un poquito porque en muy buena medida ahorita lo que van a ver son derechos muy enfocados a la naturaleza penal, pero efectivamente es una declaración de derechos. Las declaraciones de derechos de primera generación tienen uno de sus problemas principales precisamente en la materia penal y en el abuso del poder en materia penal. ¿Sí? Primero, una cláusula federal dura: en cada uno de los estados se prestará fe y crédito a los actos y registros y procedimientos de jueces y demás autoridades de los otros estados. Me caso en el DF, mi matrimonio debe ser reconocido en todos los demás estados, que nadie se haga bolas. ¿Sí? Les parecerá muy evidente. Pregúntenselo a una persona que se casa con otra persona de su mismo sexo. Como ustedes saben, en el Distrito Federal los matrimonios entre personas del mismo sexo son perfectamente legales, cada vez en más entidades federativas, ¿sí? Pero esos matrimonios se pueden reconocer en otros estados. Hay algunos antecedentes donde
En otros estados dicen, no, aquí no vamos a reconocer eso. Nos encantaría, pero no lo vamos a reconocer. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo pueden ser temas todavía muy vigentes dentro de nuestro esquema y parecen reglas muy sencillas. ¿Sí? La pena de infamia no pasará del delincuente que la hubiera merecido según las leyes, esto es, nos heredan las penas. Quedará para siempre prohibida la pena de confiscación de bienes. Fíjense, ahí estaban mucho mejor que ahora, porque ahora tenemos la estupenda extinción de dominio, ¿no? Entonces, bueno, si ustedes van por el lado liberal, pues estarán mucho más de acuerdo con que se prohíba la confiscación pura y dura y existan ciertos límites en la materia penal. Si ustedes van por un lado más de seguridad pública, pues entonces tendrán que ver con mejores ojos el régimen de extinción de dominio, que puede tener probablemente algunos excesos constitucionales. Queda para siempre prohibido todo juicio por comisión y toda ley retroactiva. Fíjense, ahí está la cláusula de retroactividad. Aquí tendríamos básicamente artículos 13 y 14 de la Constitución actual. Ninguna autoridad aplicará ninguna clase de tormentos, sea cual fuere la naturaleza y el estado del proceso. Artículo 22, prohibición de la tortura. Nadie podrá ser detenido sin que haya semiplena prueba o indicio de que es delincuente. Fíjense, ese es artículo 19 y 16, requisitos para una orden de aprehensión, requisitos para un auto de formal prisión o un auto de vinculación a proceso en régimen nuevo, el famoso régimen de los juicios orales. No se podrá librar orden para el registro de casas, papeles y otros efectos de los habitantes de la República, sino en los casos expresamente dispuestos por la ley. Derecho a la privacidad, artículo 16 de la Constitución. Es decir, todo mi punto es cómo vamos identificando muchas instituciones de protección de derechos bastante claritas en 1824, ¿no? Aquí creo que históricamente caímos un poquito en la broma de Otero. Otero nos juega un poco la broma porque nos dice hay que reformar la Constitución y hay que hacer una ley dura de derechos. Esa era una estupenda idea de Otero que no hemos necesariamente recuperado. Lo más cercano a ello es el Código Nacional de Procedimientos Penales y muy probablemente una discusión sobre una ley nacional sobre fundamentos penales, que no un Código Penal nacional, pero bueno, eso está todavía en el tintero, se ha discutido, todavía no está. Pero las leyes nacionales eran una idea de Otero. Eso era lo que estaba tratando de marcar Otero y sí probablemente explicitar mucho más derechos, pero no necesariamente negar que 1824 tuviera una carta de derechos. Y con esto sí quiero marcar, fíjense cómo los mitos se van creando, y los mitos se van creando porque a veces pues los comentaristas no leen las fuentes, sino van refriteando de lo que van leyendo de otros comentaristas, y si uno se equivoca en el camino, pues ya valimos todos los demás, ¿no? Entonces, por eso vale la pena este comentario. Aquí sí me parecía muy importante por lo menos marcarles esta idea de catálogo de derechos. Bueno, cláusulas federales, ya les hice varios ejemplos de cláusulas federales y con esto cierro la Constitución como norma. Las reglas que tendrían que aplicarse. Todos los funcionarios deben jurar y aplicar la Constitución. Esto se retoma en el artículo 1 de nuestra Constitución actual, sobre todo en su párrafo 2, cuando dice los 4 que yo llamaría verbos rectores de los derechos humanos: garantizar, promover, defender y proteger derechos. ¿Sí? Esos 4 verbos nos van a dar con mucha claridad, y estoy hablando del artículo 1 de nuestra Constitución vigente, las obligaciones de los funcionarios públicos en relación con la población hacia la protección de los derechos. Porque detrás de esto, la idea fundamental del constitucionalismo, desde 1824 hasta la actualidad, no es el poder, sino es la protección de los derechos y la promoción de los derechos. Esta idea de prosperidad del constituyente de 1824 la podemos encontrar perfectamente relacionada con las cláusulas de nuestro nuevo artículo 1 de la Constitución, porque en el corazón de una Constitución está precisamente la gente. Si no pensamos en la gente, pues no estamos pensando en una Constitución, estamos pensando en alguna otra cosa, pero no en una Constitución. Y ya con esta me despido. Gracias.